Uy, qué rápido que fue. Sí, porque lo tengo abierto, entonces. Listo. Además ustedes no están con sala de espera, entonces van entrando y van viendo. Bueno, nos quedaban estas para analizar. Dice un tejido en la de Vanessa dice un tejido es un nivel de organización intermedio entre la célula y el organismo. Se trata de materiales biológicos formados por un conjunto de células con la misma estructura y función. Esta se parece mucho a la que, creo que no me acuerdo quién puso lo de, a ver, sí, a esta de Marcos, ¿no? Se parece mucho. Bueno, nuevamente aparece lo de nivel de organización, que por ahí tendríamos que arrancar la definición, ¿no? ¿No les parece que eso sería lo que marca un poquito? Porque justamente el llegar a formar ese conjunto de células, un tejido, no es para cualquier ser vivo, es para aquellos que logran organizarlos y diferenciar las células y repartir el trabajo que están haciendo los seres vivos. ¿Sí? Nuevamente el conjunto de células aparece aquí. ¿Sí? Y la función, misma estructura y función. Lo de estructura yo lo dejaría fuera porque no siempre es la misma estructura. Acuérdense que puede haber diferentes estructuras dentro de un tejido, no necesariamente tienen que ver con... Podría hablar de una función semejante o varias funciones semejantes. Después Fernanda dice que es un conjunto de células similares unidas que entre sí, que tienen las mismas funciones. Nuevamente aparece la palabra conjunto de células como lo característico, ¿sí? Y las funciones. O sea, ese grupo tiene esas funciones. Los tejidos son capas de células, nuevamente aparece el tema de capas, acá acuérdense que capas no, ¿sí? Son células, ¿sí? Grupos de células, tienen una función similar entre sí, una o varias, acuérdense, no es una sola, a veces son varias funciones que cumple un mismo tejido. Luego los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. Muy bien, pero eso no es siempre cierto. Acuérdense, los nidarios son animales que forman solo tejidos y nunca logran formar órganos. O sea, no, esos tejidos no se agrupan para formar órganos. Después Silvina pone que un tejido es un conjunto de células de la misma naturaleza, diferenciadas, ordenadas regularmente, con funciones y un comportamiento fisiológico común. Bueno, acá también en esta definición aparecen otras cosas que ya analizamos. Lo que es cierto es que un conjunto de células, ¿qué quiere decir de la misma naturaleza? ¿De dónde, con qué se asemejará a otras definiciones? Cuando dice que son semejantes, o no, Cuando dice qué, Lucía, que son semejantes. a ver, ¿se referiría a eso? No A sé. la hoja embrionaria. A la hoja embrionaria, o sea, parten del mismo Claro, lugar. claro. Por eso vieron que dice de la misma naturaleza diferenciadas, ¿sí? Justamente porque tiene que ver con ese origen embrionario común que tienen esos grupos de células que se ordenaron de alguna manera o que se separaron o se diferenciaron de alguna manera para cumplir una función determinada o tener un comportamiento fisiológico común, que me gusta eso porque engloba, o sea, con eso yo digo todo y no cometo errores, ¿no? Pues si digo que tiene una sola función, abarco algunos tejidos. Si digo que cumple muchas funciones, también abarco. Pero cuando decimos que tiene un comportamiento fisiológico común, como que estamos englobando que ese grupito se va a encargar de determinadas cosas. Y no de todo. Bien, después Lucía. Opa, se me fue. Lucía, acá. Voy a tener que sacar lo del chat de acá porque me está obstruyendo la escritura. Dice, un tejido es un grupo de células similares que cumplen una función específica, por ejemplo, en el caso de los músculos y de la piel. A ver acá, ¿qué opinan de esta definición?
Un tejido es un grupo de células similares. O sea, nuevamente aparece lo de grupo de células. ¿Sí? Sí, pero ya vimos que no tienen por qué ser similares. No tienen por qué ser similares. Ahí va. Ustedes saben que lo voy a tener que copiar para otra diapo porque cuando quiero pasar a escribir en esa, no me deja, porque está fuera de la diapo. Entonces voy a copiarlo acá, así. No hay problema. Ahora sí. Un grupo de células, seguro, porque es lo que habíamos visto, ¿sí? Es un grupo de células. Similares, ya dijimos que no, que cumplen una función específica, o varias, ¿no? ¿Qué opinan del resto de la definición? A ver si es en azul. Por ejemplo, en el caso de los músculos y la piel, los órganos están formados por distintos tejidos. ¿Eso podría entrar en la definición? Chicos, ¿quedaron mudos? ¿Podríamos agregar esto, por ejemplo, en el caso de los músculos y la piel, los órganos están formados por distintos tejidos? No. ¿Cómo, profe? Si a esta parte de la definición, por ejemplo, en el caso de los músculos y de la piel, los órganos están formados por distintos tejidos, ¿eso puede formar parte de la definición general de cualquier tejido? No. No, porque son casos muy particulares, son ejemplos, pero los ejemplos no me dicen qué es. Cuando a uno le piden que defina algo, y eso es importante que lo recalquen, porque lo he visto montones de veces en las tareas de ustedes, si yo les pido que definan algo, no les pido ni que me den un ejemplo, ni que me digan qué características tiene, que me digan qué es. Cuando yo digo una palabra, ¿qué concepto tienen de eso? ¿Qué es esa palabra? Cuando digo qué es un tejido, entonces tengo que apelar a qué es, no cómo está constituido, ¿sí? Ni cómo son sus características. Era como cuando preguntábamos qué es eucariota y procariota. ¿Se acuerdan que ustedes pusieron aquella célula que tiene, ¿verdad? Envoltura nuclear? ¿No? Me estaban hablando de las características, pero no me decían qué era procariota y qué era eucariota. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo pasa acá. Cuando definimos, tenemos que decir qué es. Un tejido es, y cuando yo puedo contestar qué es, estoy definiendo. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las características de los tejidos? Ahí ustedes sí pueden explayarse y poner lo que quieran. De características, o sea, ¿qué es lo que caracteriza un tejido? Pero en la definición, ¿qué es? Y no puede faltar que es un grupo, un conjunto, una agrupación, un conglomerado, lo que sea, de células. ¿Sí? Que tienen un comportamiento fisiológico común, que proceden de una hoja embrionaria común, ¿verdad? Y que constituyen un nivel de organización. Esas 4 cosas serían como las más contundentes dentro de la definición. Y después Antonella puso que un tejido celular es la agrupación de células que comparten ciertas características y que actúan en conjunto y de forma coordinada. Un proceso conocido como embriogénesis. A ver, ¿qué opinan de esto? ¿Un tejido es un proceso? No. 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 ¿Pero qué tiene que ver eso que puso la compañía acá? ¿Por qué lo habrá puesto acá? La formación de los tejidos. Porque la formación de los tejidos empieza en el embrión, justamente por eso. Pero no forma parte de la definición. ¿Sí? Indudablemente el origen empieza en el embrión. ¿Sí? El origen de un tejido empieza cuando se forma el embrión, que ahora vamos a ver cuándo se forma ese embrión. Y después, esas células, a lo largo del proceso embrionario, de todo ese proceso de embriogénesis que habla la compañera, van variando, se van diferenciando para adquirir ciertas características y diferenciarse por su función. ¿Sí? Bueno, pero vieron que lo común siempre es una agrupación de células. ¿Sí? Las características que comparten son semejantes. A veces sí, a veces no. Pero sí actúan en conjunto.
Y no de cualquier manera, coordinadamente. O sea, que cumplen las funciones coordinadamente. ¿De acuerdo? Y esto sería ese origen embrionario en común que tendrían todos los tejidos. Bueno, los invito a que hagan una definición que englobe todas estas cositas que nosotros escribimos en rojo, en azul, en verde y en violeta. Las vuelvo a pasar por si quieren irlas mirando. Y después yo voy a elegir una persona que me lea qué definición buscó. Díganme cuando quieren que cambie la diapositiva y ustedes... ¿Las vamos escribiendo en el chat o las pensamos y luego las decimos? La piensan, la escriben en su cuaderno, después la dicen oralmente. Bárbaro. Pues yo le voy a preguntar a uno o dos, a ver qué puso. Profe, ¿podés poner las demás? Porque creo que ahí no están todas. Ahí están las siguientes. Ahí va, gracias. Me quedan unas dos más que estarían en la siguiente diapo. Cuando quieran me dicen, las cambio. ¿Cambio? ¿Puedo cambiar? ¿Se me fueron? ¿A dónde se fueron? Profe, cambia. Ah. Esto es horrible. Bueno, ¿pronto? Bueno, a ver. Vamos a empezar con Romina, Besada. ¿Qué pusiste, Romina? Sin miedo. Profe, ¿te animás a cambiar a la otra? A la otra. ¿A la anterior? Sí, por favor. Bueno, esperen que ya cambio. Acá. Ya vieron todas las pantallas. Dejó de compartirlo, me parece. A ver. A ver ahora. ¿Ahí? Ahí sí, gracias. No, esa no es la otra. ¿La última? La primera. Gracias. Bueno, Romina, ¿escribiste algo? ¿Qué debe escribir, profe? Porque se me trancó cuando lo dijiste. Hay que, con todos estos conceptos que vimos que tienen en común todas las definiciones que ustedes dieron, elaborar una nueva definición que los contemple a todos, esas cosas en común, y que cuando uno lea qué es un tejido, abarque a cualquier tipo de tejido. Bueno, ¿quién la tiene pronta? Yo tengo algo, pero me da vergüenza. ¿Pero por qué les da vergüenza? A ver, ¿alguien va a decirle algo a la compañera porque dice? Ay, no, ya sé que no, pero da igual. Pero, No, el miedo es que vos nos digas algo, profe. Esa es la cuestión. ¿por qué yo tengo la última palabra? Porque sos vos la que sabe. ¿Ay, ustedes no saben nada? De pronto sí, pero está. Ay, bueno, ¿por qué se subestiman tanto? ¿No fueron capaces de entender con todo esto que vimos, unas cuantas definiciones, por dónde va la definición de tejido? ¿Qué es lo que no puede faltar en la definición de tejido?
¿No se sienten capaces de hacerlo? Sí, pero siempre está el miedito, tipo, la ¿Esto de inseguridad. qué? Si está todo dicho acá. A ver, el primero o la primera que se anime, vamos. Bueno, yo puse que es un grupo de células derivadas de la misma naturaleza que no tienen por qué ser ni similares ni iguales entre sí, pero que juntas cumplen funciones específicas y realizan trabajos fisiológicos coordinados. Muy bien. ¿Y qué te faltaría agregar? No sé qué. ¿Qué Que son diferenciadas. bueno, que tienen un origen embrionario común, ¿verdad? Ahí, y que se diferencian para cumplir esa función. Ahí en el medio tendrías que agregar eso, que es lo otro que estaría. Y hay una cosita más también, un tejido que es también. El nivel de organización. Es un nivel de organización. Si ustedes piensan, Sí, eso no sabía cómo, o sea, si poner... es que de ahí partimos la definición. El tejido es un nivel de organización, ¿verdad? Constituido por un grupo de células. No sabía cómo formular esa parte, por eso no lo puse. Que iba a estar, capaz que te lo puse yo. Que pueden ser semejantes o no, como dijo la compañera, ¿verdad? Hay una definición que lo dice muy bien, que no tienen por qué ser iguales. No me acuerdo dónde es que está. Acá, conjunto de células de uno o varios tipos, ¿verdad? Porque justamente en un tejido podemos encontrar varios tipos celulares. Diferenciados a partir de la misma hoja embrionaria. Y como bien dijo la compañera, ¿verdad? Que tienen un comportamiento fisiológico coordinado, es decir, que cumplen determinadas funciones. Eso en definitiva sería lo que es un tejido. Bueno, voy a salir de acá y me voy a ir acá. Bueno, acá nos tenemos que meter entonces, empezar a analizar cómo se forman los tejidos, desde dónde salen los tejidos. Y bueno, tenemos que empezar a ver qué es eso del desarrollo embrionario. Estoy segura que la mayor parte de los conceptos que vamos a trabajar hoy, ustedes los conocen, pero los tienen como descoordinados, ¿sí? Primera cosa, ¿cuándo empieza el desarrollo embrionario? A partir del cigoto, Bien, ¿y cómo se forma el cigoto? con la unión de los dos gametos. Exacto. Es decir, siempre y cuando, o sea que los únicos que pueden tener desarrollo embrionario, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de seres tienen desarrollo embrionario? Los pluricelulares, Sí, ¿y qué característica tienen esos pluricelulares que tienen desarrollo embrionario? Son sexuales. Exacto, tienen reproducción sexuada, ¿verdad? La reproducción sexuada es la que permite el desarrollo embrionario. Como bien dijo el compañero, todo empieza con el cigoto. ¿Y el cigoto qué sería? la unión de los dos gametos. ¿Y entonces qué sería? La primera célula del ser vivo. La primer célula de ese nuevo ser, ¿verdad? Que no es una célula igual a la de sus progenitores, es una mezcla de los dos patrimonios genéticos que virtieron el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Que se combinaron de una manera única y variada dentro de la especie, pero que es propia de ese nuevo ser, ¿sí? Así que entonces el desarrollo embrionario sería todos esos procesos que empiezan con esa unión del óvulo y el espermatozoide. ¿Cómo le llamo a ese proceso de unión del óvulo y del espermatozoide? ¿No es la fecundación? Exacto. O sea que todo aquello que ocurre desde la fecundación, ¿hasta cuándo? Nacimiento. Hacia el nacimiento, ¿verdad? Todo eso es lo que se conoce como desarrollo embrionario. Ya que a ustedes les encantan las definiciones que doy yo, que las saco de un libro porque no las invento, por eso no sé lo creativo de poner una definición, es mejor que ustedes aprendan a ubicar los contenidos que tiene que tener una definición, más que aprenderse de memoria una definición. Justamente el desarrollo embrionario es todo ese proceso, ¿verdad?, que se va dando paso a paso, ¿verdad? Y no siempre en un orden establecido, hay superposición de
de etapas, ¿sí? Pero que va desde la fecundación al nacimiento. O sea que todo proceso que ocurra desde el cigoto hasta que nace el nuevo ser, eso es desarrollo embrionario. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar ese desarrollo embrionario desde el vamos. Y ya el compañero nos dio la primera pauta. ¿Sí? ¿Empieza con qué proceso? La fecundación. Con la fecundación. Ahí va, vamos a poner entonces a la fecundación en primer plano. La fecundación entonces es... La unión de los dos gametos ¿Para qué? para darle origen a esa célula A la primera célula que se llama cigoto. cigoto, justamente. El proceso en el que se fusionan los gametos femenino y masculino en la reproducción sexual, porque esto en la asexual no ocurre, ¿verdad? Y que para crear el cigoto, eso es la fecundación. Y ven que el cigoto es la primera célula diploide que contiene una combinación de genes de ambos progenitores. Vamos a analizar esa definición. ¿Qué significa diploide? ¿A qué le digo célula diploide? Célula, diploide. Diploide. ¿Por qué el cigoto es una célula diploide? ¿No es por los juegos de cromosomas? Sí. ¿Cuántos juegos de cromosoma tiene? 2. 2. ¿Uno que vino de quién? Uno del padre y uno de la madre, Bueno, Claro. entonces el de la madre vino ¿en dónde? del óvulo, En el óvulo. ¿Y el del padre? del espermatozoide. En el espermatozoide. O sea que de los gametos. ¿Sí? Justamente. ¿En dónde se produjo esa fecundación? Ahí el dibujo nos marca claramente. ¿En qué lugar estamos viendo que está ocurriendo esa fecundación? Esto que está ampliado acá está ocurriendo aquí. ¿Qué órgano es este? Es una trompa de falopio. Exacto. La fecundación en los seres humanos ocurre, como en los mamíferos, en la trompa de falopio. ¿Sí? El oviducto es el órgano femenino que captura al ovocito liberado por el ovario y lo arrastra con sus movimientos de cilias que tiene en el interior. ¿Sí? Las células que tapizan en la trompa falopio están llenas de cilias, aquellas estructuras celulares que permiten movimientos de una superficie. Lo va barriendo porque él no tiene movimiento propio, y también las contracciones del tejido muscular que tiene estas trompas, que se van dando sincrónicamente para ir llevando a este ovocito hacia esta zona, que es donde se va a encontrar con los espermatozoides. Esta zona de la trompa de falopio se le llama tercio distal de la trompa de falopio. ¿Por qué tercio distal? Porque más o menos, si yo divido a este órgano en 3, este sería el primer tercio, ¿sí? Y es el que está más lejos del eje del cuerpo. Por eso es el tercio distal. Este tercio sería el tercio proximal de la trompa de falopio. ¿Sí? Bien, como bien dijeron ustedes, todo esto empieza con los gametos. ¿Sí? Los gametos, tengo uno, serían las células haploides. ¿Qué sería célula haploide? Que tiene un solo juego de cromosomas. Exacto, células que tienen la mitad del número de cromosomas de la especie, solo un juego. Acuérdense que los cromosomas en los animales, sobre todo porque este desarrollo embrionario es de los animales, se encuentran de a pares, ¿sí? Y cada miembro del par proviene de uno de los gametos. Por lo tanto, los gametos tienen solamente un juego de esos pares. El otro juego lo tiene el otro gameto. La célula haploide es la que tiene uno solo, y la diploide es la que tiene los dos. ¿Sí? Entonces, los gametos pueden ser femeninos o masculinos, son esas células especializadas. Al gameto femenino de la especie humana, como le llamo, ese que libera el óvulo.
Perdón, el ovario. Ovocito, o Le digo ovocito, no óvulo, porque cuando el ovario libera la célula femenina, la célula reproductora femenina, la libera no terminada, todavía no se transformó en óvulo. Entonces se libera un ovocito en proceso de transformación, que solamente logra transformarse en óvulo por unos instantes cuando es fecundada por el espermatozoide, que sería el gameto masculino. ¿Y dónde se forman los ovocitos femeninos? en las ¿Dónde trompas se... de falopio. No, ¿dónde se forman los ovocitos? No están los En el ovarios. ovario. Es en los ovarios, un proceso que recibe el nombre de ovogénesis. El ovario sería la gónada, ¿sí? La gónada femenina el ovario, la gónada masculina los testículos, porque son dos, que forman los espermatozoides, ¿sí? Así que gónada es un órgano formador de gametos, ¿de acuerdo? El órgano formador de gametos femeninos son los ovarios. Y lo que forman, lo que liberan a la trompa de falopio no son óvulos, son ovocitos. Por lo menos la especie humana, no todas las especies animales liberan ovocitos. Si ustedes se acuerdan, las ranas, los sapos, si dieron algo el año pasado de eso, liberan óvulos al agua, ya prontos. Bueno, la especie humana no, libera ovocitos, por eso estaría mejor decir que las mujeres ovocitamos en vez de ovulamos, aunque se lo dice normalmente, porque el ovocito es una célula previa a ser óvulo, que todavía le falta terminar su proceso de reducción cromosómica, que es la meiosis, ¿sí? Y que lo va a hacer siempre y cuando sea fecundado por un espermatozoide. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Después de la fecundación, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que ustedes mismos dijeron? Se forma el cigoto. Se forma el cigoto, o sea que la primer figura o el primer embrión que tiene un ser sexuado es el cigoto, ¿sí? Esa célula diploide producto de la fusión de ambos gametos. ¿Y qué le pasa a ese cigoto? Porque eso es una sola célula. Si se queda así es un ser unicelular, ¿sí? Pero ningún animal es un ser unicelular. ¿Qué le empieza a pasar a esta célula? Se divide. Se empieza a dividir. ¿Qué proceso de división utiliza? ¿Qué procesos de división celular conocen? Mitosis y meiosis. Exacto. ¿Y cuál de los dos usará el cigoto? ¿Mitosis o meiosis? Mitosis, ¿no? ¿Por qué mitosis y no meiosis? Por la cantidad de cromosomas de la célula chica. A ver, ¿cómo tiene que ser la célula hija resultante de la división de este cigoto? Las dos células hijas. No tienen que ser iguales. Tienen que ser Idénticas. iguales. Genéticamente tienen que tener toda la información que tiene la célula madre, porque si no ahí se armaría flor de lío, ¿no? ¿Cómo seguiría las instrucciones del ADN si no tiene la misma información? ¿No? Por lo tanto, usa mitosis y no meiosis. Acuérdense que la meiosis es para formar gametos, es decir, células que tienen la mitad de la información. Y las células que se originan por mitosis tienen la misma cantidad de información genética, o sea, de cromosomas, que la célula madre, ¿sí? Así que entonces este cigoto se empieza a dividir por mitosis, ¿verdad? Y originar entonces nuevas células. ¿Cómo se le llama a ese proceso en que el cigoto se divide por mitosis y forma nuevas células? Es una etapa, la siguiente etapa del desarrollo embrionario. Capaz que el año pasado no lo llegaron a ver, porque es un año muy particular, pero capaz que sí, algunos sí. Es cuando se empieza a formar la mórula, profe. Bueno, ¿y cómo se llama la etapa en que se forma la mórula? Entonces, si viste la mórula, tenés que saber el nombre de la etapa. No me acuerdo el nombre. Esa etapa es la segmentación. Así que la ya. primera etapa del desarrollo es la fecundación, la formación del cigoto.
que para que esta ocurra, indudablemente que en el individuo masculino se tienen que haber formado espermatozoides y en el individuo femenino los ovocitos. Se fusionan, es decir, se fusionan en la trompa de falopio, se da la fecundación, se forma el cigoto. El cigoto empieza a dividirse por mitosis una y otra vez, y ese proceso de divisiones sucesivas es la segmentación. ¿Sí? Por eso definimos a la segmentación como proceso que consiste en mitosis sucesivas de las células derivadas del cigoto hasta obtener una masa hueca de células llamada blastocisto. Capaz que ustedes en quinto hablaron de la blástula. La blástula en los humanos recibe el nombre de blastocisto. Y aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí se produjo en el tercio, ¿se acuerdan? Distal de la trompa falopio ocurrió ¿qué? ¿Qué ocurrió acá? La fecundación. La fecundación, e inmediatamente que empezó la fecundación, que terminó la fecundación, empieza la primera división mitótica, ¿verdad? Para originar las dos primeras células a partir del cigoto. ¿Sí? El primer día después de la fecundación, como 30 o 40 horas después de la fecundación, empieza la primera división mitótica. Y entonces obtengo un embrión que ahora en vez de estar formado por una célula diploide, está formado por ¿cuántas células lo forman? Dos. Dos, que son haploides o diploides. ¿No era ploide? No. Diploide. Y son mitosis. Acuérdense, mitosis conserva el número de cromosomas de la célula madre. Si el cigoto es diploide, las dos nuevas células hijas son diploides. ¿Sí? ¿Cómo pudo hacer eso la célula del cigoto para repartirlo? Imagínense que es un cigoto humano. ¿Cuántos cromosomas tiene? ¿46? Entonces, ¿cómo pudo haber hecho para darle 46 a cada célula? Si solo tiene 46. A ver quién se acuerda qué pasó previo a la división mitótica. Se duplica el ADN. ¿En qué periodo de la etapa del ciclo celular? Interfase. En la interfase, justamente. En la interfase del cigoto, el cigoto se prepara para hacer esta primera división duplicando su ADN. Entonces ahora no tiene 46, tiene 92. Cuando lo vaya a repartir entre sus células hijas, va a tener cada una 46 cromosomas. ¿Sí? Al segundo día después de la fecundación, estas dos células hijas que vuelven a ser. Se dividen. Se vuelven a dividir por mitosis. Y entonces en vez de 2, ¿cuántas voy a pasar a tener? 4. 4. ¿Y cómo son estas células entre sí? Iguales. Fíjense cuáles. Son iguales, tienen la misma información genética, es decir, genéticamente son iguales, y si yo por algún accidente quisiera, por manipulación, por ejemplo, quisiera sacar una de esas células, en algún momento otro iba a tomar la posta y iba a generar esa célula que falta. ¿Sí? Es decir, no hay cambios en el embrión si alguna de estas células es extraída. Por supuesto que naturalmente eso no ocurre, eso se haría de manera experimental. Y estas células que al segundo día, ese embrioncito que al segundo día tiene 4 células iguales, unas horas después se va a volver a dividir y va a formar un embrioncito con 8 células. 8 células. ¿Entienden por qué? ¿No? Porque cada una se divide en 2, si tengo 4 y cada una se divide en 2, el producto final va a ser 8 células. ¿Sí? Y al cuarto día ya se ha dividido tantas veces que en vez de 8 células tengo una pelotita que oscila entre 12 y 32 células. Eso es lo que el compañero decía que se llama Mórula. mórula. ¿Sí? Bueno, en este proceso de divisiones sucesivas, cada nueva célula que se origina recibe el nombre de blastómero. Vamos a verlo en grande. Acá tengo la primera división, origina 2 blastómeros, o blastómeras, se puede decir de 2 maneras. La segunda división origina 4 blastómeros. La tercera división origina 8 blastómeros.
Como ven, el tamaño del cigoto no va variando, porque el ovocito sale cubierto con una cantidad de envolturas de protección, y una de ellas es esta que está pintada de violeta, que es la zona pelúcida. Y la zona pelúcida impide que crezca de tamaño el embrión. ¿Sí? El embrión no crece de tamaño, lo que hace es aumentar la cantidad de células. Acá por efectos de que se vea más, lo amplié, lo agrandé, pero sigue todo en este tamaño. ¿Sí? Cuando tengo entre 16 y 32 células, esos blastómeros, ¿verdad?, están aglomerados en una pelotita grande y compacta de células. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque en esta pelotita, que ya las células están en mayor número, algunas células van a estar bien en la superficie de la pelotita y otras van a quedar bien en el centro de la pelotita. Y eso hay que recordarlo bien, porque la mórula es una masa compacta de células. Entonces, como hay muchas células ahora, ya no todas están en la superficie como acá o acá. Acá algunas quedaron metidas adentro y otras quedaron por fuera. ¿Sí? ¿Por qué se le llama mórula? ¿De dónde viene ese nombre? Por la forma de mora. Y profe, dicen que estamos pasados de hora. ¿Ya estamos pasados de hora? A mí me faltan 3 minutos 36, dicen. Acá. ¿Está? Pero lo cortamos y lo seguimos el miércoles. ¿Bien? Me encanta esta profesora, es terrible. ¿No? ¿Por qué? Es buenísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, o sea, lo dice bien, o sea, que sos buena profesora, a eso se refiere a la compañía. No, yo no lo dudo. Ah, Qué agrandamiento, ¿no? qué humilde. No, soy muy humilde yo. No, estoy jorobando. No, pero ustedes son mi regulador, porque vieron que yo me entusiasmo y bueno, puedo seguir hasta las 3 de la tarde igual. No, ¿tienen otra clase ahora, chicos? Cortamos y seguimos la clase que viene. ¿Están de acuerdo? Bárbaro. Bueno, Sí. nos vemos entonces el Profe. miércoles. Chao. 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 Chao.